la verdad, un rico espacio que se generan como para poder conversar y compartir experiencias. Me van a tirar la oreja si de repente a esta hora se escucha un poquito de ruido, es el enano chico ahí, así que me tiran las orejas y vamos ahí regulando el tema del audio. Y voy a compartirles entonces pantallita, ¿estamos bien con el horario? ¿No hay Estamos, problema para comenzar? no, estamos incluso hasta adelantados. O sea, mejor todavía, fantástico. Ahí estamos. ¿Se ve mi pantalla, Pía? Se ve muy bien. Fantástico, y parece que también escuchándonos bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Súper, entonces, estimados, pero muy bienvenidos a la charlita que vamos a conversar el día de hoy. En realidad yo agradezco la invitación a la sociedad, ¿no es cierto?, que, insisto, nos generó este espacio para poder compartir experiencias. Qué rico estos espacios de compartir multidisciplinariamente. Vimos esta charla, ¿no es cierto?, súper interesante desde el ámbito de la terapia ocupacional. Humildemente vamos a contarles nosotros cuál ha sido la experiencia desde el punto de vista de la fonoaudiología. Ya, como comentaba la Pía, a mí me toca trabajar y nos tocó en el contexto probablemente COVID más intenso de esta pandemia, que uno podría haber dicho meses de abril, agosto, en realidad septiembre, en donde francamente, ¿no es cierto?, nos vimos en una situación única, ¿no es cierto?, en años de historia de salud pública y epidemiológica, ¿no es cierto?, a nivel mundial, donde claramente el equipo de salud enfrentaba una situación distinta, y en donde los fonoaudiólogos, ¿no es cierto?, fuimos convocados un poquitito a sumarnos, ¿no es cierto?, como todo el equipo de intervención de los pacientes COVID, rápidamente a modificar conductas de intervención, a hacer ajustes dentro de los centros hospitalarios. A mí me toca trabajar en un hospital que es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, un hospital que dentro de este contexto, como muchos de los hospitales a lo largo de todo Chile, se vio la necesidad de hacer una transformación importante, en donde prácticamente el hospital completo se transformó en una gran UCI, o más bien dicho, una unidad de paciente crítico que contaba una UCI y que contaba con una unidad de intermedio y que de a poco fue evolucionando hasta tener salas, pero dentro de un contexto donde los pacientes rápidamente tenían que ser, ¿no es cierto?, dados de alta por un tema de ocupabilidad, ¿no es cierto?, de las camas, y por otra parte por resguardar también el nivel de contagio que nuestros pacientes podían experimentar. Por lo tanto, fue una situación intensa. Yo pertenezco, como lo comentaba la Pía, a un servicio que es el servicio de neurología y neurocirugía de ahí, y prácticamente casi todos los servicios que estábamos volcados sanitariamente como a las enfermedades más crónicas, discapacitantes, empezamos a desaparecer, o sea, desapareció el servicio de neurología, desapareció el servicio de medicina física, no existía en el fondo servicio de medicina interna, porque todos los hospitales se transformaban, insisto, en estas grandes UCI, en estas grandes UPC con UCI y con intermedios que tenían que, ¿no es cierto?, efectivamente atender a esta gran población que estaba con estas necesidades tan particulares. Y la disfagia fue un tema importante en esto. Básicamente ya vamos a conversar por qué, por los mecanismos, ¿no es cierto?, que hay detrás de este COVID-19, en donde incluso resaltaron la labor del fonoaudiólogo dentro del equipo de paciente crítico. Por lo tanto, lo que me interesa un poquito compartir hoy día es un poco cómo se fue dando este contexto, por qué la disfagia, ¿no es cierto?, se asocia a lo que es el tema del COVID-19, cómo los fonoaudiólogos modificamos un poquitito la conducta, desde la dirección, desde el colegio, ¿no es cierto?, fonoaudiólogos, hasta lo que en la realidad más local uno podía realizar, y por lo mismo vamos a seguir, ¿no es cierto?, con una hojita de ruta donde vamos a ver algunas cositas introductorias, donde no voy a aburrirlos mucho, que son generalidades para contextualizar esto y después mezclar cómo vamos a abordar el tema de la disfagia y el COVID-19 y las recomendaciones que se fueron generando en relación a la intervención, ¿no es cierto?, de nosotros como fonoaudiólogos. Ustedes saben que, ¿no es cierto?, este SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, este coronavirus, prácticamente en general pertenece a la familia de los coronavirus, que son en realidad coronavirus que son bien endémicos en la población, ¿no es cierto?, en general. Ya, de hecho, se dice que hasta un 15, un 35% de las patologías respiratorias comunes que uno sufre aquí cotidianamente, hasta antes del contexto de esta pandemia, son producidos por coronavirus, por estos grupos de alfa coronavirus y beta coronavirus, que pertenecen en el fondo a grupos de coronavirus, los cuales, ¿no es cierto?, dentro de la gran cantidad de espectros de coronavirus, pertenecen al grupo de los 7 que de alguna manera infectan, ¿no es cierto?, al ser humano.
que en realidad, insisto, dentro del manejo muy endémico, dentro del control muy cotidiano y muy benigno, a diferencia de los coronavirus como el SARS-CoV y como el MERS-CoV, en donde básicamente ahí se encontró en la historia, ¿no es cierto?, con síndromes respiratorios que eran claramente mucho más complejos, que estaban asociados a altas tasas de letalidad, que incluso eran más altas que el SARS-CoV-2 actual que nosotros experimentamos, y en donde estaba esta experiencia del SARS-CoV, ¿no es cierto?, primario que surgió, y después del MERS-CoV, ¿no es cierto?, este síndrome respiratorio del oriente, y que finalmente llegamos a este séptimo coronavirus que nos tocó enfrentar, que es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, que actualmente es el responsable de la enfermedad, ¿no es cierto?, que es el COVID-19. Ustedes saben que todo este movimiento partió con la primera notificación ante la Organización Mundial de la Salud en Wuhan, en China, ¿no es cierto?, el 31 de diciembre. De ahí empezó esta bola de nieve, ¿no es cierto?, que sumó a que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, y nosotros el 3 de marzo nos se notificara, ¿no es cierto?, a nivel nacional nuestro primer caso, ¿no es cierto?, en la ciudad de Talca. Hasta esa fecha, de hecho, habitualmente en los reportes de COVID actual que existen, está uno constantemente mirando este mapa de la Johns Hopkins, ¿no es cierto?, University, y uno de los centros hospitalarios más importantes a nivel norteamericano, en donde, ¿no es cierto?, podemos ver que hasta el registro que estaba el día, ¿no es cierto?, de hoy, teníamos, ¿no es cierto?, que en Chile ya van registrados 498.906 casos, fíjense, dentro de una población global que ya prácticamente está acercando a los 42 millones, donde llevamos en Chile alrededor de 13.844 muertes, ¿no es cierto?, y donde hay prácticamente 189 países de alguna manera comprometidos, ¿no es cierto?, con distintos grados de complejidad desde el punto de vista del manejo sanitario en mantener este coronavirus que, insisto, no tiene una tasa de letalidad tan grande en comparación a los coronavirus anteriores que habíamos experimentado, pero que tiene un nivel de trazabilidad en el fondo y de contagio extremadamente alto, que eso lo hace, ¿no es cierto?, francamente mucho más complejo de controlar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Donde aquí ya vamos a empezar a hacer alguna asociación con lo que implica la fonoaudiología, o sea, pensemos que dentro de lo que se sabe, porque esta información todavía, ¿no es cierto?, está cambiando, va en curso, tenemos que el periodo medio de incubación es aproximadamente de 5 días, pero en realidad se ha visto un rango medio entre 3 y 7, se ha visto que hay un máximo de 14 días, incluso en los pacientes que experimentan un coronavirus mucho más severo, ya un SARS-CoV-2 severo, vamos a ver que estos pacientes tienen una carga viral mucho más amplia, que pueden estar más allá de 20 días en el fondo contagiando, ya de hecho por eso la primera alerta es que claramente el personal de salud que atiende a personas que tienen, ¿no es cierto?, un COVID-19 mucho más difícil, complejo, severo, son pacientes, o en este caso personas que van a estar más expuestas por más días, ¿no es cierto?, a eventualmente contagiarse, ¿ya? Fíjense que la tasa de mortalidad es de un 2 a un 3%, recordemos que esto lo podemos contagiar directamente por gotitas y más complejo aún, que después vamos a hablar sobre el tema de la aerosolización, y también indirectamente, no de persona a persona, sino que también a través de las gotitas que puedan quedar, ¿no es cierto?, en superficies, y por lo tanto ahí el lavado de manos, la higienización, las medidas de distanciamiento social pasan a ser las medidas más importantes hoy día de prevención para seguir con la propagación de este coronavirus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Se ha visto que, ¿no es cierto?, la tos, la fiebre, las mialgias, las disneas, las cefaleas son las más frecuentes, ¿ya? Pero esto también ha variado en el reporte, ¿no es cierto?, las personas, como podemos observar, ¿no es cierto?, en esta gráfica, que es una gráfica reportada en septiembre por el MinSal, en donde vemos que estos reportes son más frecuentes en las personas, por ejemplo, que están hospitalizadas, versus aquellos que han tenido un coronavirus que no ha requerido hospitalización, donde esto cambia discretamente, la cefalea sube un poquitito más, la mialgia también gana un poquitito más de puntuación, se persiste lo que es el tema de la tos y la fiebre, e incluso en estas personas se empiezan a asociar ya estos déficits sensoriales, ya que están vinculados con la anosmia, con la eugesia, o sea, estos cambios, ¿no es cierto?, en la percepción del gusto y en lo que es el tema del olfato. Pero recordemos que también tenemos un porcentaje importante de pacientes que también son asintomáticos, por lo tanto, ahí está el riesgo en el fondo de que esto siga propagándose, como hemos visto, ¿no es cierto?, de manera rápidamente, y por eso todas las medidas actuales todavía de confinamiento que han ido progresivamente, ¿no es cierto?, liberándose para tratar de evitar, ¿no es cierto?, estas exposiciones tan masivas. Ahora, ¿cómo asociamos el COVID-19 con la disfagia? Lo asociamos porque básicamente actualmente, si bien no contamos con datos
oficiales sobre incidencia y riesgo de disfagia asociado al COVID-19, sí por elementos que son propios del COVID-19, la enfermedad, nos permite correlacionar que esto sí puede, ¿no es cierto?, la enfermedad misma del COVID-19 presentar una frecuencia de disfagia importante, porque tenemos pacientes que están sometidos a un síndrome respiratorio agudo y a nivel fonoaudiológico, nos pasa que los fonoaudiólogos sabemos, ¿no es cierto?, que las complicaciones respiratorias agudas, ¿no es cierto?, generan trastornos de la deglución. Lo vemos en los pacientes con EPOC, con insuficiencias respiratorias en general, que son mucho más propensos a tener en el fondo sufrir trastornos de la deglución. Pero también estos pacientes con COVID-19 están más expuestos a las trombosis microvasculares, que pueden no solamente y en el fondo afectar el tejido respiratorio y acentuar la dificultad respiratoria, sino que también esta trombosis microvascular puede también afectar tejido neurológico. Y ahí es donde empiezan también a aparecer las complicaciones neurológicas, en donde se ha visto que una cantidad importante de estos pacientes puede presentar, ¿no es cierto?, otras comorbilidades que todavía no están estudiadas tan claramente si forman parte del cuadro propiamente tal o si son elementos que coexisten a lo que es esta patología que es el COVID-19. Pero esa es la carga del COVID mismo. Pero el manejo de los pacientes con COVID-19 implica también aumentar el riesgo de frecuencia o de aparición de la disfagia. ¿Por qué? Porque los pacientes con COVID-19, como los contaba muy bien la Valentina en su presentación, requieren, ¿no es cierto?, de ventilación o de soporte ventilatorio adicional. Generalmente se ha visto que tienen una estancia mucho más prolongada en las unidades de cuidado intensivo y claramente esos son indicadores que están asociados a mayor presencia de disfagia. Entonces hay que entender que aquí la disfagia empieza a ser prevalente porque mecanismos propios del COVID-19 están perpetuando que esto ocurra, y también, ¿no es cierto?, el manejo de estos pacientes aumenta, ¿no es cierto?, la probabilidad de presentar esta complicación. Veamos primero un poquito las complicaciones neurológicas asociadas a estos pacientes. ¿Y por qué nos toca esto importante? Porque esto se va a relacionar también con el tema de las disfagias y se relaciona con lo que hacemos o el manejo de nuestros pacientes. Yo tengo el sesgo que trabajo en una unidad, ¿no es cierto?, de neurología, por lo tanto esto nos interesa recalcar, ¿ya? Por ejemplo, está este estudio que se hizo en Wuhan, estimados, ¿no es cierto?, con un N de 214 personas, y fíjense que el 36,4% de los pacientes con COVID-19 estaban cursando con alguna manifestación neurológica. Y estas manifestaciones neurológicas podían estar afectando el sistema nervioso central, ya en donde nos preocupaba el compromiso de conciencia, el delirium, lo que hablaba la Valentina en su presentación anterior, nos preocupaba la ataxia, nos preocupaba los ataques cerebrovasculares, porque estos elementos pueden relacionarse, ¿no es cierto?, de alguna manera con la presencia de disfagia. Lo vimos también que hay reportes de alteraciones en el sistema nervioso periférico, las alteraciones sensoriales, la hipogeusia, la hiposmia en el fondo son elementos también importantes a considerar, y también, ¿no es cierto?, todo lo que eran los síntomas musculoesqueletales generales de estos pacientes, que se hablaba, ¿no es cierto?, esta debilidad, esta fatigabilidad, incluso hasta dolor muscular, que era mucho más persistente en estos pacientes. La mayoría de estos ataques cerebrovasculares y los compromisos de conciencia, eso sí, ocurrían en los casos más severos de COVID-19, no en los trastornos que eran más discretos, y también se presentaban de manera más tardía en esta población. O sea, el paciente no debutaba con estos trastornos, sino que esto en la medida que iba avanzando el tiempo, los pacientes se iban complicando en el fondo mucho más, y los que estaban más comprometidos son los que se asocian, ¿no es cierto?, COVID-19 más fuerte a trastornos o la prevalencia de estos trastornos de tipo neurológico. Este es un estudio súper interesante, que es un estudio francés que también hablaba de los signos neurológicos en los cuadros severos del SARS-CoV-2. Fíjense que en pacientes con COVID-19 severo, se vio que prácticamente el 84% de los pacientes, fíjense cómo sube el porcentaje, presentaban alguna sintomatología neurológica que estaba relacionada con la agitación, con la signología del tracto córtico-espinal, con alteraciones en las funciones ejecutivas. Ya, por lo tanto, también antecedentes importantes. Este estudio italiano también hizo comparaciones entre los pacientes con trastornos neurológicos con y sin COVID. Y fíjense que el 32% de los pacientes con complicaciones neurológicas tuvo en este estudio el COVID-19 confirmado por PCR. ¿Y qué es lo que se veía en estos grupos que era distinto? Que, por ejemplo, los ataques isquémicos transitorios, que son los TIA, los ataques cerebrovasculares, independientemente si eran isquémicos o hemorrágicos, se distribuían, como decían, de forma similar entre los pacientes que tenían COVID-19 y los que no tenían COVID-19. Pero después
en realidad todo este estudio empieza a reportar complicaciones para los pacientes que tenían la mezcla trastorno neurológico y COVID-19, en donde se veía que, por ejemplo, el delirium, o sea, el cuadro confusional era más frecuente, donde la tasa de mortalidad intrahospitalaria era significativa más alta en los que tenían COVID y complicaciones neurológicas, e incluso los outcomes funcionales, o sea, la evolución de los pacientes y la mejoría de estos, justamente los que tenían trastorno neurológico y COVID-19 reportaban en el fondo menos mejorías funcionales. Fíjense, un 26% versus aquellos que no tenían COVID, que el 71% de ellos reportaban mejores, ¿no es cierto?, evolución funcional desde sus complicaciones neurológicas. Por lo tanto, esta mezcla neurología-COVID realmente parece ser letal en el fondo en nuestros pacientes a nivel general. Y se relatan en la literatura, y fue lo que nos tocó ver en los pacientes, casos con delirium, que era lejos lo más frecuente, la anosmia, ¿no es cierto?, y la hipogeusia, que también lo vimos en un número importante de pacientes, encefalopatías ya en menor grado, encefalitis, hay casos reportados de meningoencefalitis, que por suerte no nos tocó ver a nosotros, por lo menos acá en este centro, tampoco encefalopatía no necrotizante aguda hemorrágica, que también estaba reportada, sí nos tocó ver ataques cerebrovasculares y también casos reportados con síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Y ojo con esto porque, por ejemplo, esto no se comporta, y por eso todo esto todavía lo seguimos estudiando, no se comporta igual en todas las poblaciones. Por ejemplo, un dato anecdótico muy interesante es que las alteraciones sensoriales como la anosmia, ¿no es cierto?, o la hipogeusia, se reportan de manera mucho más prevalente en los estudios europeos. En cambio, por ejemplo, los estudios en el fondo chinos, ya la población en el fondo china no tuvo muchas de estas complicaciones, no reportó tanto estas dificultades. Entonces, si se dan cuenta, también hay perfiles en el fondo clínicos que son distintos y que varían dependiendo de, ¿no es cierto?, la población en la que se esté presentando este COVID-19, que todavía nos sigue sorprendiendo con algunos datos e informaciones. Dejemos de lado lo neurológico y centrémonos en el distrés respiratorio o en este síndrome respiratorio agudo. Vamos a ver que estos síntomas respiratorios y de la función pulmonar reducida pueden exacerbar y provocar déficit en la deglución. Insisto, lo vemos en los EPOC, en contexto de no pandemia, lo vemos en otras insuficiencias respiratorias agudas. Vamos a ver que una de las principales causas de disfagia ya en personas con sistemas respiratorios comprometidos es que lo que ocurre es una descoordinación entre el patrón de deglución-respiración, y eso hace que estén más expuestos a hacer eventos aspirativos, y si deglución, disfagia en este caso, con aspiración empieza a aparecer, claramente eso empieza a correlacionarse más con la probabilidad de presentar una neumonía por aspiración, ¿ya? Se ha visto que la falta de coordinación exacerba los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fíjense cómo se reporta entre un 15 y un 20% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica presentan estas disfagias orofaringeas, en donde se ha visto que estos pacientes, por ejemplo, reportan residuos de alimentos en el fondo en la orofaringe, hay penetración de alimentos o líquidos en la laringe y franca aspiración a nivel traqueal. Incluso se describen otras sintomatologías clínicas como el retraso del cierre vestibular laríngeo, o sea, la protección de la vía aérea y disminución de todos los mecanismos en general de defensa pulmonar. Si a esto le sumamos que estos pacientes frente a esa complicación respiratoria existe una alta probabilidad de que requieran de algún tipo de soporte respiratorio. Entonces estos pacientes se ven expuestos a la intubación endotraqueal, a ventilación mecánica y a tener que sostener sistemas o vías de alimentación, ¿no es cierto?, que no son las orales, sistemas enterales al menos de alimentación por vía sonda, como las sondas nasogástricas o sondas nasoyuyenales, ¿ya? Y todos estos elementos que hablamos son condiciones que aumentan el riesgo de presentar disfagia, aspiración y neumonía por aspiración. Entonces, se dan cuenta, se produce todo un círculo vicioso entre lo que el COVID arrastra y entre, ¿no es cierto?, el manejo de los pacientes COVID que acentúa la patología deglutoria, ¿ya? De hecho, se ha visto que la prevalencia de la disfagia posterior a la extubación, que es lo que ocurre en estos pacientes COVID, una verdadera disfagia post-extubación, que así es el título que generalmente se le denomina, en condiciones de no COVID, sino que solamente de pacientes en UCI que después son extubados por distintas causas, es extremadamente variable. Fíjense, se reportan entre un 3 a un 63% las mayores tasas de neumonía reintubación, reingreso a la UCI, aumento de mortalidad hospitalaria, retraso en el retorno de la ingesta oral, o sea, todo un círculo vicioso que complica claramente mucho más, ¿no es cierto?, claramente mucho más el manejo
Vemos que en el fondo estas causas de disfagia postestubación se deben a elementos multifactoriales en donde el trauma laringio y orofaringio, la debilidad neuromuscular, la sensibilidad reducida a nivel laringio, los compromisos de conciencia, que es lo que llaman ahí la alteración del sensorium, el reflujo gastroesofágico y la incoordinación respiración-deglución son elementos claves para, insisto, volver a generar o poner sobre el tapete el tema de que la disfagia en el contexto COVID, por el manejo, va a ser un elemento que acompaña a los pacientes. Hay otros factores que también se correlacionan, sí, ya se han establecido que, por ejemplo, pacientes sobre 50 años, en donde la duración de la intubación va más allá de los 4 días, se ha visto que los pacientes intubados también acumulan una flora, en el fondo, por decirlo así, oral, ya que es súper patogénica y que requiere de mucha higienización oral, para evitar que ese contenido, ¿no es cierto?, que ya viene infectado en boca, se microaspire o se aspire y produzca, ¿no es cierto?, alteraciones como la neumonía. Se ha visto que los pacientes producen cambios en la calidad de la voz, la intubación produce alteraciones a nivel foniátrico, ¿ya? Y vamos a ver que existen estas disfonías o insuficiencias fonatorias post-intubación que a los fonoaudiólogos nos toca también fuertemente ver, y que de hecho tenemos como una dupla entre la cosa foniátrica y deglutoria, que hace que el perfil del paciente COVID sea un paciente que requiera de harto seguimiento e intervención por el ámbito fonoaudiológico. Y esto suelo dejárselos ahí porque me parece muy interesante este artículo que escribió incluso una académica de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Mayor en su sede de Temuco, la Rosito Vera, que hizo un artículo sobre la disfagia postestubación en pacientes críticos, donde pone un sinnúmero de complicaciones que de alguna u otra manera en el manejo de los pacientes en UPC puede correlacionarse con mayor presencia de disfagia. Por lo tanto, esto plantea la necesidad que en el contexto COVID y fuera del contexto COVID, el rol fonoaudiológico en las unidades de pacientes críticos es ampliamente relevante, y como contaba incluso la Valentina en la experiencia ahí en Iquique, que de no tener fonoaudiología, este contexto de pandemia abrió el espacio para contratar mucho fonoaudiólogo porque era un profesional que se necesitaba mucho. Y ahora lo importante es justamente transmitir en los servicios ese rol que tiene que seguir perpetuándose, y que no necesariamente porque el contexto COVID se controle más significa que el fonoaudiólogo no tenga que seguir ejerciendo labores dentro de este equipo de UPC que son altamente relevantes. Un escenario muy importante, les comentó la Valentina, lo que era la posición en prono, ¿ya? Pero esta posición en prono, si bien era muy beneficiosa, ¿no es cierto?, para las complicaciones respiratorias que presentaban estos pacientes, desde el punto de vista de glutorio todavía la evidencia no es clara, pero sí en la perspectiva clínica uno asume que esta posición podría aumentar los episodios de aspiración, por lo tanto son posiciones que nos ayudan, pero que también pueden hacer aparecer complicaciones adicionales si no tienen un buen manejo. Y obviamente en la posición prono, ¿no es cierto?, los pacientes necesitan realizar una mayor higiene bucal, y en realidad el manejo se hace más complejo por la posición en la que se encuentran. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto se puede ver un poquito más vulnerado y también es algo que hay que tener ahí en consideración. De hecho, hay trabajos muy bonitos de equipos de fonoaudiólogos, ¿no es cierto?, en unidades de paciente crítico, y no solo paciente crítico, nosotros desde los servicios de neurología subimos a las unidades de paciente crítico y tuvimos que reinsertarnos en estos entornos para poder hacer una especie de intervención precoz en el paciente COVID, que estaba destinado fundamentalmente a la prevención de complicaciones, y en donde, por ejemplo, se tenía que trabajar con indicadores desde estabilidad hemodinámica hasta ajustes cervicales y alineación craniomandibular, aspirar a los pacientes, visualizar siempre cómo estaba el estado facial en esa posición, ajustar los tubos de intubación orotraqueal, ayudar, ¿no es cierto?, en lo que todas eran estas incorporaciones de implementaciones técnicas, implementar programas de higienización oral, estimular la deglución espontánea. Imagínense un paciente que después comenzaba a disminuir su sedación, despertaba, iba recobrando conciencia y tenía este tubo, ¿no es cierto?, inserto en su boca, y la desesperación de que eso podría provocar el hecho de no poder deglutir de manera, ¿no es cierto?, adecuada. Entonces había que trabajar también con la ansiedad del paciente e ir de a poco, ¿no es cierto?, haciendo que pudiese lograr un patrón de deglución espontáneo un poquitito
más acercado a la fisiología habitual, pese a estar con ese tubo, ¿no es cierto?, a nivel orotraqueal, y también hacer técnicas de masaje, movilización de labios, lengua y mandíbula para evitar incluso deformaciones importantes que uno podía ver por malos posicionamientos, justamente cuando no se producían los cuidados necesarios de los pacientes que estaban posicionados en prono. ¿Qué nos tocó ver? Un perfil bien característico de pacientes con disfagia dentro del contexto COVID, pacientes donde el delirium era un elemento importante, o sea, había un compromiso de conciencia que era, ¿no es cierto?, significativo, y que había que estimular también eso junto con los terapeutas ocupacionales, junto con los kinesiólogos, porque en realidad todo el equipo de rehabilitación estaba al servicio de poder, dentro de sus posibilidades, valga la redundancia, ayudar en contribuir con la estimulación cognitiva general de los pacientes desde el manejo del trastorno confusional. Eran pacientes que incluso cuando despertaban, como comentaba muy bonitamente las experiencias ahí la Valentina, tenían un compromiso emocional importante, estaban aislados, sus familiares no podían ir a visitarlos, existían solo estas telellamadas, ¿no es cierto?, o videollamadas, por lo tanto también eran pacientes que estaban muy angustiados, que enfrentaron un proceso vital súper significativo y que estaban luchando y por salir adelante de ese proceso, pero que también se sentían muy solos dentro de centros hospitalarios que también piensen que el personal estaba muy reducido, había muy poco también profesional de salud, porque también los profesionales de salud dentro de los centros hospitalarios empezaron a generar sistemas de turno para poder infectarse menos, hay gente que se nos fue infectando en el camino y que por lo tanto también fue saliendo a estos escenarios, hay gente que por condiciones de salud, por la edad, ¿no es cierto?, tampoco estaban en condiciones óptimas de poder realizar actividad asistencial, por lo tanto hubo todo un cambio en el paradigma asistencial en el fondo dentro de los centros hospitalarios. Como estaban con estas intubaciones orotraqueales o pacientes que incluso después tenían que avanzar y iban con traqueostomías incluso, la comunicación se transformó en un tema súper importante, porque el fonoaudiólogo es el terapeuta por excelencia en el manejo de la comunicación, entonces nos vimos en la necesidad con los equipos de rehabilitación de estar atentos a la implementación de sistemas de comunicación alternativo aumentativo cuando el paciente no podía hablar por sus propios medios, pero sí tenía que seguir manifestando sus sensaciones de dolor, sus necesidades, sus preocupaciones, ¿ya? Y a eso le sumamos un paciente con mucha debilidad muscular y fatigabilidad que hacía que todos los procesos fueran más lentos, donde había un timing de recuperación más lento, donde dice la Valentina muy bien comentada en su presentación anterior, donde también la recuperación que vimos en estos pacientes, a diferencia de otros síndromes respiratorios con disfagia, era francamente mucho más lenta. A los pacientes les ha costado más volver a su 100% en el fondo de rendimiento. Y desde el punto de vista de las disfagias que teníamos eran verdaderas disfagias mixtas, ya por complicaciones propias, iatrogénicas del manejo, por el fondo de la implementación mecánica de estos elementos de intubación orotraqueal o traqueostomía, por el déficit respiratorio, en algunos casos también habían comorbilidad neurológica, por lo tanto, si se dan cuenta, hay un sinnúmero de sintomatologías clínicas que a los fonoaudiólogos nos hace sentido, desde la ausencia de piezas dentarias, movimientos orofaciales reducidos, masticaciones también enlentecidas y que los pacientes tenían que estar comiendo licuados durante mucho tiempo porque se cansaban en el masticar y perdían el apetito y teníamos que ir de a poco, ¿no es cierto?, porque incluso les aumentaba la frecuencia cardíaca, ya se estresaban en el fondo con tanto ejercicio físico tan sencillo como podía ser para alguien sin problemas como el solo acto de masticar, ¿ya? Y obviamente todas las fases orales y faríngeas de la deglución de alguna manera estaban comprometidas, donde se sumaban estas disfonías, ya donde el paciente también sentía que su voz estaba claramente más complicada y que obviamente toda esta comorbilidad podía generar episodios claramente de mayor penetración y aspiración, por lo tanto había que cuidarlos para que no se formara un círculo vicioso y presentaran, ¿no es cierto?, una neumonía de carácter aspirativo. ¿Qué pasó entonces cuando esto recién partió? En realidad para la fonoaudiología internacional fue todo un desafío y hubo mucho en el fondo planteamiento de qué es lo que el fonoaudiólogo debía hacer, cómo iba a ser su rol, cómo íbamos incluso a seguir prestando las rehabilitaciones que habitualmente hacíamos en este contexto distinto, ya en donde claramente había una población que necesitaba de nuestra intervención, pero también donde había muchos procesos de rehabilitación que iban a quedar inconclusos,
que en realidad no iban a poder seguir haciéndose desde la presencialidad en el tiempo crítico, y que yo me atrevería a decir, llevamos un mes en donde los centros hospitalarios están volviendo hacia un ambulatorio mucho más en el fondo fluido, donde estamos pudiendo con medidas de seguridad volver en el fondo a abrir prestaciones que hasta hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, estaban cerradas en la gran mayoría de los centros hospitalarios, ¿ya? Y desde el punto de vista de la fonoaudiología, tuvimos la suerte de que el Colegio de Fonoaudiólogos de Chile generó una iniciativa en conjunto con la Sociedad Chilena de Fonoaudiología y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en donde se empezó a convocar, esto fue en los meses de abril fundamentalmente, y de ahí lo ha hecho hasta la fecha, distintos grupos de profesionales que pudiesen aportar desde la academia, que pudiesen aportar desde la clínica, ¿no es cierto?, para generar recomendaciones de cómo podíamos continuar o sostener nuestras intervenciones fonoaudiológicas en este contexto. Y una de estas guías que apareció muy chiquititas y breves es la guía que guardaba relación con lo que era el manejo de la deglución, ya dentro del contexto de pandemia COVID, donde ahí tuvimos la posibilidad de participar con un grupo muy interesante de profesionales, los que pueden habernos visto ahí la listita en el comité, donde fueron tardes intensas, chiquillos, de ponernos de acuerdo de qué podía ser lo mejor. Ojo, no porque nosotros lo creyéramos, sino porque hay toda una evidencia a nivel internacional que en el fondo fundamente y sustente lo que son nuestras prácticas, pero ojo, una práctica que tenía que ir en beneficio de nuestros pacientes o nuestros usuarios, pero que también tenía que resguardar la integridad, ¿no es cierto?, de nuestros profesionales que estaban expuestos, ¿no es cierto?, claramente a contagiarse ellos y también a contagiar a su familia. Y generamos esta guía ya en conjunto con estas sociedades y con este equipo, gran equipo de trabajo, ¿no es cierto?, que pudimos, ¿no es cierto?, ahí fuimos convocados a reunirnos, y se hablaron de algunos puntitos críticos que justamente me interesa enfatizar y poder compartir con ustedes para que aquellos que son fonoaudiólogos entiendan un poquitito cómo esto ha ido cambiando desde, ¿no es cierto?, la época más intensa, lo que se está haciendo ahora, y también probablemente de cómo el resto de la gente que a lo mejor no es fonoaudiólogo entienda de cómo el perfil del fonoaudiólogo fue mutando, y que esto fue muy similar a lo que también ocurrió en muchas de las profesiones vinculadas con la rehabilitación, ¿no es cierto?, de nuestros pacientes en el contexto COVID. ¿Para qué les voy a decir? Pues, o sea, fundamentos ya, si se dan cuenta, los revisamos antes sobre el por qué era importante atender la deglución en nuestros pacientes dentro del contexto COVID y seguir trabajando la deglución fuera el paciente COVID o no, independientemente de la alerta sanitaria, lo mostraba la evidencia. O sea, la deglución no solamente, ¿no es cierto?, se iba a ver afectada de manera importante en este grupo de pacientes, sino que también esto implicaba también complicaciones que iban a afectar significativamente la calidad de vida de nuestros usuarios. O sea, esto iba a tener consecuencias si los fonoaudiólogos no seguíamos prestando, ¿no es cierto?, intervención, y aparte esto iba también a colapsar desde el punto de vista también sanitario el tema de los costos, ¿ya? Y ustedes saben que cuando se planifica en salud, también el tema de cómo redistribuir los recursos financieros es un indicador importante para la toma de decisiones, y la disfagia es algo que sale caro a los centros de salud. Por lo tanto, ahí estaba la primera evidencia en el fondo de que los fonoaudiólogos podíamos contribuir no solo a la calidad de vida de nuestros pacientes, sino que también hacer que nuestro sistema no incurriese también en gastos que fuesen innecesarios, y que era mejor tener un fonoaudiólogo ahí más que estar complicando, ¿no es cierto?, el no tenerle esa prestación y dando soporte a las necesidades reales de nuestros usuarios. Un tema súper importante en esto fue el tema de los procedimientos generadores de aerosoles. Y aquí había harta pelea, pues ya, porque en realidad los procedimientos generadores de aerosoles por excelencia son un grupo de procedimientos que eran más reducidos y que, por ejemplo, en el ámbito de la fonoaudiología estaban más vinculadas con la atención de paciente crítico, o sea, el aspirar un paciente, el manejo de una traqueostomía, en donde uno decía ahí está expuesto directamente a lo que son estos fenómenos de aerolización. ¿Qué es lo que es un procedimiento generador de aerosoles? Es cualquier procedimiento clínico ya capaz de generar una corriente de aire en presencia de fluidos, y que eso iba a tener como resultado producción de partículas que van a quedar suspendidas en el aire. Y fíjense que en el SARS-CoV-2 había evidencia que la aerosolización podía permanecer en el aire no solamente 1 o 1.2 horas, sino que podía estar hasta 3 horas en el aire. Entonces imagínense un fonoaudiólogo que fuera a hacer evaluación con un paciente COVID y el paciente tosía, porque vamos a ver que la tos es una fuente importante de generación de aerosolización.
estas partículas podían estar suspendidas ahí, y una evaluación que uno está 15, media hora, 45 minutos, todavía te encontrabas en un tiempo de exposición importante de poder contagiarte tú. Entonces, se empezó a hacer una revisión bien exhaustiva y en realidad a nivel internacional hubo mucho consenso entre los speech language therapists en Estados Unidos, los logopedas españoles, los fonoaudiólogos a nivel latinoamericano, en donde prácticamente todos nuestros procedimientos, por el hecho de que nuestros pacientes pudiesen presentar trastorno de la deglución y podían presentar tos refleja, y entendiendo que la tos es un mecanismo de aerolización importante, estábamos expuestos a que esto claramente, ¿no es cierto?, fuera considerado un procedimiento generador de aerosol, cualquiera de nuestras prácticas que incluso podemos ver en este cuadrito aquí al lado, y que por lo tanto, ¿por qué era importante hacer este statement o esta declaración? Porque depende si su procedimiento era generador o no de aerosoles, iba a estar linkeado con la capacidad después de recibir el elemento de protección personal, el EPP, que correspondía, ¿ya? Y que resguardara, ¿no es cierto?, la integridad de nuestros clínicos. Y hay hartos antecedentes para discutir eso, ya discutimos harto, ¿no es cierto?, ahí incluso con las autoridades, con las IAS. Al principio, chiquillos, como había que optimizar los recursos, no se querían pasar los EPP porque de verdad que escaseaban, entonces se les pasaba a los profesionales más de primera línea, a una enfermera, a los médicos, pero de repente el fonoaudiólogo tenía que ir a intervenir pacientes y se dudaba en si efectivamente se le entregaba o no esto. Eso fue reportes de propios colegas en centros públicos que nos reportaban este tipo de situaciones. Entonces, claramente hubo que fundamentar muy bien, ya que efectivamente había mucha ambigüedad en nuestros procedimientos y efectivamente nuestros procedimientos eran identificados como generador de aerosol en su gran amplitud. Ya esto de que las gotitas tuvieran un implemento de protección personal versus la aerolización, ya básicamente también todos los estudios que hay para diferenciar esta dicotomía se hacen en ambientes súper resguardados. Entonces también la gotita puede transformarse en un elemento de aerolización no solo por el tamaño de la partícula, sino que también por las condiciones ambientales. Si hay condiciones de flujo de aire, si hay corrientes, si hay zonas de mucha presión a baja presión porque abrí una puerta, eso podía generar cambios. Entonces generaba cierta ambigüedad en esto. La tos se reconoció como una fuente importante de emisión de aerolización, ¿no es cierto? Se veía que todos nuestros pacientes con disfagia podían presentar eventualmente una tos refleja. Ya había, ¿no es cierto?, algunos comunicados que los profesionales de salud que trabajaran con oído, nariz y garganta tenían un alto riesgo de exposición a lo que era infección, porque recuerden que el COVID, una de las vías de entrada más importantes son las mucosas nasales, ¿no es cierto?, y también la mucosa a nivel orofaringeo de garganta, que son zonas donde los fonoaudiólogos estamos permanentemente trabajando, ¿ya? Y así se hizo un sinnúmero de comparaciones que al final permitieron plantear que era bastante razonable entender de que el fonoaudiólogo en contexto COVID agudo, ¿no es cierto?, cuando nos encontrábamos en el pic de la pandemia, necesitaba ser considerado como un profesional que tenía un alto riesgo de exposición en un examen de glutorio y de aerolización y que por lo tanto iba a aspirar al tipo de elemento de protección personal más importante. Entonces los fonoaudiólogos ahí empezaron a recibir el soporte, en donde no solamente iban a ocupar un delantal, ¿no es cierto?, de manga larga desechable, los guantes habituales, las antiparras o el escudo facial, sino que se incorporó también la utilización de la N95, ya como una mascarilla de avanzada, a diferencia, ¿no es cierto?, de que si uno no está expuesto a estos procedimientos generadores de aerosoles, el elemento de protección personal que cambia o varía es el uso justamente de una mascarilla quirúrgica, ya que claramente es más económica, que tiene niveles de duración menores y que por lo tanto tiene también un nivel de protección menor, ¿ya? Ahora, la pelea de los EPP no solamente era luchar porque tuviéramos el EPP adecuado, sino que lo más importante, más que el elemento de protección en sí mismo, es también la buena educación que el profesional de salud tiene que tener en relación a la correcta instalación y retiro de estos EPP. Como incluso preguntaban en la reunión, ¿no es cierto?, o en la sesión anterior, el EPP tiene una forma de ponerse, de sacarse, hay procesos de higienización de manos intermedios, también hay elementos donde tienen que desecharse estos de manera correcta, de manera adecuada,
dentro de la habitación del paciente, otros que se desechan fuera. Por lo tanto, se ha hecho mucho hincapié, y sobre todo aquellos que vayan a incorporarse a actividad presencial, asistencial, o que ya están viendo pacientes en sus campos clínicos a lo mejor, o en sus trabajos, les va a pasar que efectivamente esto de los EPP es un tema, ¿no es cierto?, importante, pero también implica que usted tiene que capacitarse. Ya hacer una capacitación en función al buen manejo de esto, a las buenas normas de higienización. Generalmente las IAS o estas unidades de prevención y control de infecciones que tienen los centros hospitalarios habitualmente dan las directrices en esto y lo orientan, ¿no es cierto?, de cómo hacer uso de esto de una manera responsable, también de una manera adecuada, porque también no podemos gastar infinitamente PP, sino que esto tiene que hacerse de una manera efectiva. ¿Cómo priorizamos la atención en las personas hospitalizadas? En algunas partes del mundo, chiquillos, no les voy a mentir, hay cosas que se dejaron de hacer. Por ejemplo, en Europa uno conversaba con los colegas, ¿no es cierto?, logopedas, y definitivamente ahí se declararon que habían procedimientos que no se iban a hacer. ¿Ya? En contextos COVID, por ejemplo, los fonoaudiólogos participamos prácticamente nada, porque se suspendieron todas las evaluaciones instrumentales de deglución. No habían videofluoroscopías, no habían nasofibroscopías o FES, pero las evaluaciones clínicas se seguían realizando. ¿Ya? Pero estas evaluaciones clínicas eran realizadas por los fonoaudiólogos, en algunos casos se conversó con la gente del equipo, se hacían tamizajes para lo mejor desde afuera y no desde entrar dentro de la habitación, hacer checklists para poder detectar aquellos pacientes con más riesgo de disfagia y ver cuáles de esos iban a necesitar rehabilitación, porque hay algunos que podías manejarlos de manera más externa, pero hay otros que claramente iban a necesitar de que tú ingresaras en el tema a su habitación para poder hacer una rehabilitación, pero rehabilitaciones más breves, porque tampoco podíamos estar tanto tiempo dentro de la habitación de los pacientes, y también teníamos pacientes que por su condición física no aguantaban hacer tanto ejercicio, se fatigaban más, se cansaban más, por lo tanto las medidas compensatorias en la deglución se empezaron a utilizar más como primera línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué se empezó a hacer en los centros hospitalarios en los tiempos de PIC más importantes? Todo lo ambulatorio se cerró, ya idealmente, y por eso volvemos ahora a un mes, ¿no es cierto?, donde se está reactivando la atención ambulatoria, con protocolos súper estrictos de higienización entre un paciente y otro, ya, pero en el minuto PIC lo ambulatorio no era tema, y eso da espacio, ¿no es cierto?, hay que empezar a entrar la telepráctica también en el ámbito de la deglución, como una manera, ¿no es cierto?, importante de generar atención, insisto, a pacientes que atendíamos y que rápidamente tú tenías que sacarlo del hospital. Entonces había muchos que se nos fueron con diagnósticos todavía importantes de disfagia y que necesitaban seguimiento desde el hogar. Por lo tanto, la teleterapia también abrió una oportunidad importante para eventualmente, ¿no es cierto?, ahí avanzar en la continuidad en rehabilitación de estos pacientes. En algunos equipos o centros hospitalarios incluso era tanta la demanda hospitalaria y los fonoaudiólogos pocos los que estaban en estas líneas de batalla, que por ejemplo tenemos al fonoaudiólogo Axel Pavés, ya un excelente profesional que incluso generó un triage de riesgo de disfagia en pacientes COVID, cosa que pudiese priorizarse, porque había minutos en donde realmente en la época PIC no dábamos abasto a dar atención a todos los pacientes. Y hubo unidades que crecieron desde tener 3 en el fondo fonoaudiólogos a tener 9, 10 profesionales fonoaudiólogos en la época PIC, ¿no es cierto?, o en el contexto más fuerte, ¿no es cierto?, de cómo se manifestó nuestra enfermedad aquí en el país. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hizo la intervención en las personas hospitalizadas? Prácticamente en Chile no se limitó ningún procedimiento. ¿Ya? Lo que se hizo, lo que se recomendó desde el colegio fue básicamente confiar en el buen criterio y el juicio clínico de nuestros profesionales y entender que aquí la idea era no exponerse ustedes, ni tampoco exponer en el fondo a las familias que habían detrás de ustedes, a entender que habían procedimientos que sí a lo mejor podían diferirse y hay otros que claramente sí tenían que hacerse, pero bajo el contexto de algunas modificaciones. Y se incentivó mucho a los colegas a estar muy informados en relación al estado COVID de los pacientes que atendieran, la exigencia y rigurosidad del tipo de PP, el tratar de no pasar tanto tiempo, en el fondo lamentablemente todas nuestras rehabilitaciones se acortaron en tiempo, donde se trataban de hacer más a distancia y en donde se utilizaban instrumentos que fueran mucho más desechables, y obviamente no incurrir en otros que pudiesen ser reutilizados, ya que eso podía generar más contagio indirecto. No me voy a meter mucho con la intubación orotraqueal porque después voy a tener otro colega, un excelente profesional que es César Casanova, que va a venir a hablarles una charla específicamente de eso.
pero muchos de los pacientes con intubación orotraqueal, lamentablemente, el proceso de extubación no respondían positivamente y avanzábamos a la traqueostomía, ¿ya? O requerían todavía ventilación mecánica por mucho tiempo más, entonces tenían que pasar este estadio de traqueostomía, y donde los fonoaudiólogos empezamos a trabajar así, como había mayor riesgo de aerolización, se generaron estas verdaderas cajitas en donde los pacientes, fíjense cómo están ahí dentro de esta cajita, y donde el clínico tenía que manipular la traqueostomía, donde tenía que ahí realizar los procedimientos, donde se tenían que colocar ahí las válvulas de fonación, que son instrumentos o dispositivos que manipulamos los fonoaudiólogos para ir haciendo o contribuyendo. El fonoaudiólogo contribuye al proceso, ¿no es cierto?, no solamente de weaning, que es el destete cuando uno quiere salir de la ventilación mecánica, sino que cuando ya el paciente salió de eso y se quiere decanular, o sea, sacar la traqueostomía, el fonoaudiólogo cumple un rol importante en el equipo, ¿no es cierto?, UPC, para contribuir con ese proceso. Y esas cosas no dejaron de hacerse, se dan cuenta, pero se fueron modificando, ¿ya? Y se fueron tratando de tomar los resguardos pertinentes para no exponer, insisto, a nuestros clínicos. En el mejor de los escenarios, cuando los recursos acompañaban, la implementación desechable se siguió sosteniendo. Teníamos kit en el fondo de implementación de higienización oral, teníamos estos bite blocks que nos permitían tener en el fondo la mandíbula abierta a los pacientes por más tiempo para hacer estos procesos de higienización o de cuidado o de inmovilización de los tubos en el fondo orotraqueales. Teníamos otros recursos foniátricos para trabajar, que son tubos desechables que se podían esterilizar y uno podía seguir trabajando la fonación a través de técnicas de tracto vocal sinocluido. Teníamos dispositivos en el mejor de los casos, porque lamentablemente no todos los centros contábamos con los mismos recursos, de utilizar dispositivos para trabajar o el fortalecimiento de la musculatura respiratoria, que hoy en día, incluso en contexto de prevención COVID, los fonoaudiólogos fomentamos y incentivamos mucho a la población adulto mayor a protegerse y hacer ejercicio respiratorio de calidad para poder, ¿no es cierto?, enfrentar mejor ya un eventual contagio, ¿no es cierto? O sea, se ocupa de manera preventiva también. Estimulaciones sensoriales, balones de uso propio, que después incluso nos servían, que los pacientes se los llevaban a la casita y podían, ¿no es cierto?, seguir su rehabilitación por teleterapia, utilizando estos dispositivos en el hogar. ¿Qué pasó con la intervención ambulatoria? Prácticamente lo ambulatorio, como decíamos, en realidad la gran mayoría de los centros se redujo al máximo, insisto, ahora estamos volviendo hace un mes, pero claramente en mucha menor cantidad de como estábamos trabajando antes del contexto de pandemia, insisto, porque se requieren de seguir protocolos estrictos de higienización entre un paciente y otro. La teleterapia ha sido lo clave, y en realidad nos ha llevado a un rápido desarrollo, chiquillos, de subirnos en el fondo a este carro de la teleterapia que está para quedarse. Esa frase probablemente la van a escuchar muchas veces, y que ha constituido una alternativa súper importante en nuestros pacientes con trastorno de la deglución y en otras prácticas del ámbito de la fonoaudiología para sostener las rehabilitaciones en el fondo a distancia, ¿ya? Incluso la intervención domiciliaria, que también mucho profesional, la Valentina ahí, ¿no es cierto?, les decía, yo termino el hospital y me voy a ver pacientes a domicilio. También en los tiempos de épocas PIC se recomendaba en el fondo suspender, pero si usted no quería suspender, era importante que siguiera las mismas medidas de protección, ya sea con los EPP correspondientes y los resguardos correspondientes en los domicilios de los pacientes. Y también se le aconsejaba que fueran menos domicilios para que efectivamente usted evitara el contagio y obviamente tuviera cuidado, porque una de las fuentes principales de contagio son los medios de transporte. Por lo tanto, también si esto podía hacerlo en forma independiente, trasladarse al centro domiciliario del paciente, mejor, pero si iba a usar transporte público, eso tenía un riesgo adicional, así que claramente iba a ser mucho más complejo y se exponía a usted y exponía también a su paciente. Y lo que les comentaba yo, que básicamente todo el tema fue darle evidencia, soporte científico en función a lo que es la literatura, la praxis, la recomendación de expertos, porque también en esto había información que era muy nueva, se pudiese, ¿no es cierto?, vertir en este documento en donde se quería orientar el cómo funcionar en este contexto, pero que también bajo ningún punto quería hacer algo prohibitivo, porque también uno entendía, ¿no es cierto?, de que cada centro tenía sus propios ajustes,
cada centro tenía sus propias necesidades, sus propios desafíos, por lo tanto esto implicaba adaptar estas recomendaciones a la realidad local, pero siempre, ¿no es cierto?, no perdiendo la premisa de no exponerse usted y obviamente no exponer la condición de salud del paciente que estuviera atendiendo. Finalmente, entonces, ¿qué puedo en el fondo, qué me interesa transmitirles a través de esta presentación? Se dan cuenta que en el fondo la fonoaudiología, en este contexto de pandemia, cumplió un rol importante, se visibilizó el trabajo del fonoaudiólogo que antes estaba, pero que antes se veía menos a lo mejor dentro de los equipos de trabajo, y que permitió, ¿no es cierto?, dar un espacio para que también el resto del equipo conociera la importancia de contar con fonoaudiología dentro de los equipos de rehabilitación desde lo más temprano, ¿ya? Y por lo tanto se generó esa necesidad. Se generó también la necesidad de poder, ¿no es cierto?, desde el organismo técnico para nosotros, que es nuestro colegio de fonoaudiólogos, el poder orientar la atención, la prestación y reencontrarnos, ¿no es cierto?, con esta institución que nos permitiera, ¿no es cierto?, generar estos espacios de mayor resguardo, de protección para lo que efectivamente el fonoaudiólogo necesitaba para poder seguir ejerciendo su atención de manera segura, ¿no es cierto?, y pertinente. Y que obviamente ahora el desafío de todo esto implica el poder contribuir con evidencia, ¿ya? Y poder documentar en el fondo todas estas experiencias pasadas, o sea, lo mismo que les transmitía la Valentina desde la terapia ocupacional, el aporte de la kinesiología, o sea, todas las rehabilitaciones de alguna manera en este proceso experimentaron un cambio importante, se enfrentaron a un perfil de pacientes que era algo distinto, ¿no es cierto?, a lo habitualmente que se veía, que obviamente puso en desafío situaciones distintas, en donde sí los clínicos nos vimos en algún minuto muy agobiados, era harta la tensión, como les comentaban, ¿no es cierto?, en la primera sesión, donde era imposible no involucrarse con cada historia que había detrás de los pacientes, pero también nunca perdiendo el norte de que uno está ahí para ayudar, y uno trataba de hacer esos procesos de acercamiento, sobre todo en una época en donde nuestros pacientes claramente estaban mucho más solitarios y en donde se resentía ya esto de el no poder tener un contacto más directo con los familiares, que yo creo que recién ahora ya la gente se está reencontrando en algunas oportunidades con sus familiares, ¿no es cierto?, con la gente que tenía más resguardada, y que por lo tanto cuando uno sufre algo tan importante como una condición vital de salud, como representó para muchos el COVID-19, claramente eso representó una situación bien especial, en donde uno podría, dentro de todo, rescatar que la fonoaudiología estuvo a la altura, sigue estando a la altura de estos cambios, y en donde efectivamente al igual que el resto de las rehabilitaciones, seguimos trabajando de alguna manera para poder tratar, ¿no es cierto?, insisto, de generar condiciones seguras de trabajo, pero bajo ningún término de no dejar hacer o atender o perder de norte, que en el fondo nuestra preocupación principal también son nuestros usuarios, y que nosotros nos debemos también el deber y la obligación también de poder contribuir con sus procesos de recuperación. Eso es, estimados, los que quería compartir el día de hoy. Ahí tienen, ¿no es cierto?, mis mails de contacto. Pucha, me van a tirar las orejas, yo no soy a lo mejor tan moderno como el tema del Instagram, pero cualquier consulta o duda, ¿no es cierto?, la pueden hacer llegar ahí. Se nos oscureció un poco la cosa, vamos a prender luz entre tanta conversación, quedamos oscuros, pero ahí ya volvimos, y podemos, ¿no es cierto?, ahí generar un espacio de conversación. Si hay alguien que tenga una inquietud, duda, por favor, Pía, Sí, agradecidos por la agradecemos, invitación. sí, agradecida de usted de su exposición, del rol del fonoaudiólogo tan importante, de hacernos valer nuestra profesión. Es súper importante y súper emocionante como lo cuenta, desde la experiencia, que es lo más enriquecedor también. Así que dejo el chat, o si alguien quiere activar su micrófono para preguntarle a la docente. Mucha gente la está felicitando, gracias por compartir su conocimiento y experiencias. Cuando estaba usted presentando, dijeron que el personal de fonoaudiólogo se convirtió en algo muy vital y muy importante, que es un trabajo muy, muy importante. Así es importante como dar a conocer nuestra profesión, que, como decía Valentina en su exposición anterior, como el rol de que si no estaba el fonoaudiólogo, ese paciente quizás no se podría haber recuperado de la forma que se recuperó. Exactamente, o sea, por eso les digo que dentro
de lo complejo que fue la situación y de lo duro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sanitario que representó para el profesional o para los profesionales de salud en general. Para el fonoaudiólogo también fue una oportunidad, insisto, de visibilizar cosas que se hacían antes pero en menor escala, y como comentan ahí en el chat, pues se transformó en una necesidad. Entonces eso ha sido muy beneficioso para validar lo que es la intervención de la fonoaudiología desde el cuidado del paciente más precoz, que en el fondo implica hablar en el fondo de la unidad de paciente crítico. ¿Ya? Yo, por ejemplo, hoy día venía saliendo una charlita antes de conectarme con ustedes que hicimos con los neurólogos, un congreso con los neurólogos monstruoso que se hizo, donde nos invitaron también a hablar justamente de la evaluación y la rehabilitación precoz, y fíjense que estamos planteando en el fondo, dentro del equipo de rehabilitación, que la fonoaudiología debería estar desde la urgencia. Tenemos unidades donde están contratando a nuestros colegas fonoaudiólogos para trabajar en urgencias, o sea, una fonoaudiología urgencionista, y eso también es muy bonito, eso va, en el fondo, otro tópico de conversación, ¿no es cierto?, pero que claramente abre esferas importantes de que la fonoaudiología se está extendiendo de manera importante, la disfagia abre ese espacio, pero también suma, yo sé que son los trastornos de la comunicación, la importancia de esto lo vemos hoy en día también en los equipos de demencia, o sea, se está abriendo un campo muy interesante para la fonoaudiología en muchas aristas. Sí, importante en APS también, el fonoaudiólogo en APS, en los hospitales tan necesarios, en neonatal también, como hacer valer nuestra profesión es súper importante, es muy, muy importante. No sé si alguien quiere hacerle alguna duda, quedó con algún comentario que le quieran comentar. ¿No? Ya yo creo que el cansancio, pobre, hasta ahora que ya han estado con tanta charla, así que ánimo nomás con eso. Ahí parece Ahí que veo una pregunta, pregunta, ¿no? Valentina Bustos pregunta, ¿cómo trabajaban la comunicación en pacientes con traqueotomía? Desde su área planteaban instrumentos como tableros de comunicación. Súper, miren, súper buena pregunta. En realidad, efectivamente, los sistemas de comunicación alternativa aumentativa, Valentina, fueron en el fondo la alternativa clave. Desde la Sociedad de Medicina Intensiva Chilena, la División de Fonoaudiología, que es conjunta con la terapia ocupacional, ahí los fonoaudiólogos generaron material que incluso está disponible, chiquillos. Acérquense a esa página porque en el fondo es material que está liberado y donde efectivamente se hablaron más que en el fondo tableros de comunicación, eran verdaderos, en el fondo como sistemas de comunicación alternativo aumentativo, donde sí, habían tableros iconográficos, no eran tableros en el fondo alfabéticos, más que nada iconográficos, o si no se armaban como una especie de carpetas, donde ibas almacenando información desde necesidades básicas, de cómo tú podías manifestar emociones, ya, y se iba ampliando dependiendo de las necesidades del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, eso se complementaba a lo que era el trabajo, ¿no es cierto?, que tú ibas haciendo en la línea de estimular la comunicación propia por el defecto de la traqueostomía. O sea, paralelamente a eso, Valentina, el fonoaudiólogo está también rápidamente tratando de ir haciendo pruebas en donde el paciente vaya tolerando sus propias secreciones, se hacen las desinsuflaciones de CAF, ¿no es cierto?, estos globitos que quedan inflados para proteger vía aérea, ¿no es cierto?, a nivel interno, se hacen pruebas en conjunto con los kinesiólogos, se hacen pruebas de oclusión digital para ver si el paciente soporta eso, y la verdad rápidamente se intenta implementar válvulas de fonación. En el mejor de los escenarios habían pacientes que podían ya empezar a algo a hablar y empezaba a estimularse la comunicación en el fondo de modo oral, ya, o no es cierto, otros pacientes que van a ir un poquito más lentos y en donde la comunicación alternativa se queda un poquitito más de tiempo acompañándolo. Pero sí, mucho tablero, mucho en el fondo carpeta, y como les digo, hay material muy bonito desarrollado desde la Sochimi en el fondo, justamente para trabajarlo en pacientes COVID, que está llegado armadito, listo para imprimir por si a alguno le interesa, y está muy interesante esa página para que la revisen. Me imagino que igual ese tablero es como con palabras funcionales para el paciente, adecuados como... Tal cual, Pía, en el fondo dentro del contexto hospitalario, en el fondo las necesidades comunicativas más inmediatas que tú ves, si te duele algo, en el fondo una gráfica, en el fondo un cuerpo humano para que la persona pudiera señalar en dónde sentía el dolor, ya efectivamente necesidades en función a que te prendieran, te apagaran la luz, que en el fondo tenías frío, que tenías calor, que tenías en el fondo, insisto, un cúmulo de cosas que lo que nos interesa también transmitir es que estas cosas siempre se adaptan a las necesidades del paciente.
había otros pacientes en donde el tablero alfabético podía ser una alternativa y también iban armando palabras cuando el compromiso de conciencia no complicaba, cuando efectivamente no había un defecto de lenguaje, o sea, se valoraba cuál era el sistema de comunicación alternativa aumentativo más relevante y obviamente se tenía que aplicar en contextos de que el paciente tuviera requisitos también para utilizarlo, ¿ya? Porque tampoco no es llegar y pescar el tablero y ponérselo al paciente, uno trabaja en la implementación del sistema de comunicación alternativa aumentativa y hay que demostrarle para que el paciente cumpla estos requisitos mínimos, porque también si la conciencia no nos acompañaba, no era todavía el mejor momento, ¿ya? Y por lo tanto tenía que esperarse y se trabajaba desde otra forma, la comunicación multimodal también era un tema importante, se veían pacientes que iban manejándose mejor con el gesto, también era súper respetable y válido, por eso no nos amarramos a ningún sistema específico de comunicación alternativa aumentativa, sino que se iba valorando de acuerdo a las necesidades del paciente. Ahí Valentina comenta que cuando descifraban el CAP, aprovechan de hacer las videollamadas con las familias. Claro. Sí, pues ahí se aprovechaba, aparte que imagínense el impacto para ellos. O sea, una persona que tú le haces desinsuflación de CAF y se escucha su voz por primera vez, es maravilloso, o sea, se emocionan, y si más encima te puede escuchar después tu familia, o sea, el impacto que eso tiene también emocionalmente, hacía que ellos recepcionaran sus terapias de mejor manera, se llenaba el corazoncito, pues entonces eran pacientes mucho más dispuestos. Y sí, pues, lo que pasó con la Valentina, o sea, piensen que en el contexto COVID, a lo mejor yo no alcancé a ver si la Valentina lo comentó, se crearon los equipos de humanización dentro de los centros hospitalarios, y los equipos de humanización estaban en el fondo compuestos por gente de distintas partes del ámbito del equipo médico, o sea, habían enfermeros, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, en donde el hospital te proveía de un implemento que podía ser un iPad, que podía ser un teléfono, y este equipo de humanización voluntariado uno se ofrecía para ir a hacer prestaciones de contacto por videollamadas con los pacientes y su familia. Entonces era muy bonito, ya, porque en el fondo a nosotros estos equipos, habían equipos de humanización que tenían la pega más bonita, que trabajaban con los pacientes que estaban en recuperación, pero también nosotros tuvimos colegas en las unidades de paciente crítico donde se hicieron cargo de la humanización en la UPC y también era la llamada de despedida. Entonces también fuerte emocionalmente cargados, po. Entonces, y eso me imagino que también a lo mejor a la Valentina le tocó porque eran equipos mixtos, ya no era que esto se lo adjudicara una profesión en particular, habían enfermeros, habían técnicos, TENS, que también contribuyeron mucho en el fondo a estos procesos y que, insisto, dentro de un voluntariado prestaban en el fondo ese servicio. Aquí Ale Rosas dice: felicitaciones por su exposición y desde su experiencia y la evidencia que maneja, ¿hay alguna recomendación para la mantención del paciente intubado que ayude a prevenir las complicaciones posteriores tipo TES o algún manejo del CAF? Hay harto, sí hay harto, Ale. Ya, de hecho, yo te recomendaría, Ale, ese articulito que generó la Rocío Vera, hace un resumen en el fondo súper bueno de lo que es el manejo paciente crítico, y de mirado con esta evidencia en el fondo, donde efectivamente están estos tips de qué escalitas más se ocupan. Hay harta escalitas que están relacionadas con el tema de la sedación. Está, por ejemplo, la parte de dilución, nos toca a nosotros mucho también ocupar el gas EQ, que le dicen, ¿no? Que en el fondo es que como una especie de gas o tamizaje en el fondo, que es prueba de tamizaje para valorarlo en paciente crítico. Insisto, hay indicadores en el fondo vinculados con la sedación, hay indicadores vinculados con la higienización oral, hay varias escalitas que te permiten reportar un poquito la evolución del paciente y cómo el poder ir haciendo el manejo de esto desde el paciente intubado. Y lo que yo les comentaba ahí en la presentación, pues el manejo del paciente intubado antes como que no se entendía si el fonoaudiólogo podía hacer algo, al revés, uno decía, está con un tubito en la boca, ¿qué va a ir a hacer el fonoaudiólogo?, te decían los médicos. Y en realidad tú después con evidencia fuiste mostrando que, por ejemplo, un paciente mal posicionado con un tubo podías llegar a generar deformación de la musculatura a nivel lingual. Y si ahí iban pacientes con verdaderas deformaciones linguales, que eso podían provocar alteraciones en el habla, podían también generar alteraciones de la deglución posterior, y solo por no posicionar bien un tubo, y que en realidad eso era parte de los cuidados de prevención que hace el fonoaudiólogo. Entonces el fonoaudiólogo tiene todo este checklist de cosas, desde que tengo que hacer la higienización oral, de que tengo que estar rotando el tubo, desde que tengo que estar activando y haciendo masajes, desde que el paciente ya empieza incluso
y ni siquiera eso, a despertar, a hacer activación de esta zona para poder facilitar la deglución espontánea, porque también la atrofia del componente neuromuscular de la deglución es importante si no se trabaja también precozmente. Entonces, que aquí la intubación no sea en el fondo como una condición que vaya en contra, todo lo contrario. Nosotros estamos al servicio de evitar complicaciones en el paciente intubado, y pues les digo, esa es como un poquitito la línea. Evitemos complicaciones en el paciente intubado y vayamos haciendo estas actividades precursoras de poder ir estimulando el tema de la deglución, para cuando el paciente pueda ser extubado. Incluso ya muchos fonoaudiólogos participan en el proceso de extubación in situ, ¿ya? Y puedan, ¿no es cierto?, estar ahí asistiendo el proceso, ayudándonos en el control de su deglución, el ir reduciendo la ansiedad frente también al tema del cúmulo de secreciones que se puede ir acumulando y que al principio cuando te extuban, tú tienes que hacer un manejo también ahí psicológico para ir generando calma en el paciente, o sea, puedes ir acompañando todo ese proceso y en el mejor de los escenarios contribuir con que la extubación sea exitosa. Si en el peor de los casos se requiere intubación, vas a seguir valorando el proceso y seguir trabajando para poder asegurar las condiciones, y si se complica más la cosa porque se alarga en tiempo, pasas a la traqueostomía, ¿ya? Y en la traqueostomía es lo mismo, y por eso les digo, ayudamos, hay un trabajo conjunto, ¿ya? En los protocolos de decanulación hoy en día, el rol del KIN, el rol del fonoaudiólogo está bien en el fondo establecido, bien limitado hoy día, y, por ejemplo, el tema del uso de la válvula fonatoria, que ya es una condición sine qua non, ya hay protocolos que tú tienes que usarlo por 4, 8, 12 horas, hay variabilidad de protocolos, eso sí, se alega que cada centro tiene su protocolo, pero se está avanzando en unificar algo más, efectivamente participas en eso, ¿ya? El tema de la manipulación de la válvula fonatoria hoy día también es de peso muy importante en el ámbito fonoaudiológico. Súper importante, súper hacer conciencia. Yo creo que es muy, muy importante hacer conciencia. Y eso, no sé si queda alguna duda, algún comentario que quieran realizar. Si no, damos por finalizada su exposición y agradecemos nuevamente su disposición a querer enseñarnos, seguir enseñándonos y seguir haciendo valer nuestra profesión. Encuentro que es maravilloso lo que usted hace también, en su rol de colfono también. Todo lo contrario, el agradecimiento a ustedes, a la gente que nos acompaña. No es fácil estar un día viernes, ¿no es cierto?, hasta ahora, así que eso habla muy bien de toda la gente que está ahí, que obviamente le tiene un cariñito a su profesión, a lo que uno hace, independientemente que esto sea de la fonoaudiología, porque en realidad esto trasciende, chiquillos, al equipo de rehabilitación. La Valentina es una bonita presentación y en realidad uno ve que el trabajo en equipo en realidad es clave para hacer que todas estas cosas funcionen. Entonces, si uno logra coarticularse bien con los terapeutas, con los kinesiólogos, hoy día hablábamos mucho en la mañana de la importancia de la rehabilitación no multidisciplinaria, sino que transdisciplinaria, y avanzar incluso a lo interdisciplinario, porque también uno dice, es que esto es mío, yo veo la deglución. No, o sea, abrir el espacio, que en realidad la deglución tiene que ser también una preocupación de todos, como también, por ejemplo, lo es la cognición. El kinesiólogo trabaja la cognición desde su perspectiva, nosotros la trabajamos desde el ámbito de la comunicación, los terapeutas lo trabajan desde la mirada de, ¿no es cierto?, la funcionalidad y la BD. O sea, yo creo que aquí todas las disciplinas de rehabilitación, en la medida que hagan un trabajo conjunto y coarticulado, uno ve que esos son los pacientes que logran los mejores beneficios en su proceso de recuperación. Así que qué rico que tengan estos espacios que puedan compartir con nuestras profesiones, así que al revés, agradecido a ustedes por el espacio y de poder compartir, ¿no es cierto?, que ojalá, esperamos, haya sido de utilidad la experiencia. Sí. Ahora los invitamos a todos a que activen sus cámaras y podamos sacar una foto para... Qué bien, que se animen a animarse, Sí, vamos que se dando sus puede, cámaras. aprender ahí para que nos veamos. Excelente, aparte que veo unas caras conocidas, parece por ahí, así que fantástico. Tú nos dices, Pía, si estamos bien Sí. o no. Esperamos un poquito que se activen más cámaras. Eso. Que se animen, anímense. Si no, Sofi, ¿puedes sacar la fotito? Ya, voy a contar la cuenta de 3 entonces, así que prepárense.
Muy bien, Ya, Sofi, que nos avises para salir más peinadita y sonriendo. para Excelente. que se preparen. Ya, ahora viene. 1, 2, 3. Ahí una. Espérenme que tengo que pegarle una parte. Ya. Ahora voy a sacar otra porque tenemos 2 pestañas. Así que igual sonríen porque no sabemos quién sale en una o la otra. Ya, ahora la segunda. 1, 2, 3. Lista. Ahí están las fotos. Excelente, pues chiquillas, gracias a los organizadores y que sigan con estas lindas jornadas. Yo sé que ahí vienen coleguitas después mío que van a hablar de cosas tanto más entretenidas todavía, así que lo disfruten mucho. Sí. Con esta damos por finalizada la jornada de hoy. Los dejamos invitados para mañana para la Escuela de Obstetricia y Puericultura. Va a estar presentando la obstetra Elizabeth López, lactancia y puericultura en tiempos de COVID-19. Así que los dejamos invitados mañana a las 10 de la mañana para que puedan ver el rol del obstetra en el COVID-19. Los dejamos totalmente invitados. Y muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Esperamos que ambas presentaciones les hayan gustado. Y los dejamos muy, muy invitados y la próxima semana también siguen nuestra jornada. Chao a todos. Chao, chao.